¿Alguna vez has sentido que algo te observa en la oscuridad? Que, aunque todo parezca normal, una presencia invisible acecha justo detrás de ti, esperando el momento perfecto para actuar? Bienvenido al Camino Muerto, un lugar donde lo inexplicable se convierte en realidad y donde los límites entre lo humano y lo monstruoso desaparecen. Esta es mi historia, una que casi me cuesta la vida y que desde entonces no he podido olvidar. Puede que pienses que las leyendas son solo cuentos exagerados, pero déjame decirte algo. Hay verdades que duelen más cuando las enfrentas cara a cara. ¿Estás listo para adentrarte en uno de los relatos más aterradores que jamás escucharás? Porque después de esto, nunca volverás a mirar por la ventana de tu auto de la misma manera. Mi nombre es Enrique. Esto me ocurrió en una carretera mientras trabajaba hace casi una década. Recorría el sendero del norte de la Sierra de Chihuahua, durante la estación invernal. Cualquier alma que haya visitado esta región de México sabe que siempre está gélida, pero en pleno invierno, las temperaturas descienden a niveles mortales. Aunque sucedió hace años, lo acontecido ahí y los detalles de todo cuanto viví permanecen grabados en mi mente como si hubiera sido ayer. Estoy convencido de que una experiencia así jamás se olvida. Conducía mi camión, arrastrando un cargamento de comida enlatada y diversos productos para un supermercado. Llevaba ya varias horas de trayecto, y el agotamiento comenzaba a pesar. Los conductores solemos ignorar el cansancio en la carretera. Con el tiempo, pasa. Otras veces, cuando el horario lo permite, dormir 30 o 40 minutos dentro del tráiler puede marcar la diferencia. Pero aquella tarde, algo siniestro acechaba. La carretera estaba helada. El camino cubierto de escarcha serpenteaba entre árboles y pinos solitarios, abriéndose paso en medio de la nada. Todo cuanto alcanzaba la vista era blanco, gris y verde oscuro. El cielo plomizo rugía con nubes grises cargadas de nieve, que no tardaron en desatarse. Los camioneros usualmente estamos al tanto del clima. Primero, te ayuda a prepararte con ropa extra si la temperatura cae. Segundo, saber si transitarás por un terreno nevado, congelado, húmedo o seco es crucial para mantenerse alerta y llegar rápido al destino. Eran las 4 de la tarde, y llevaba más o menos la mitad del recorrido hacia mi destino, cuando el cielo comenzó a bramar con furia ensordecedora. Minutos después, la nieve empezó a caer. Las ventiscas azotaban los copos contra el parabrisas, dificultando cada vez más la visibilidad. Hubo un momento en que apenas avanzaba a 50 kilómetros por hora, pues el vidrio estaba completamente empañado por el temporal. Era peligroso continuar a mayor velocidad por aquel sendero helado de la Sierra Invernal. Salí de la pequeña cordillera, y a mi izquierda quedó un precipicio de unos 50 metros de profundidad, lo que me obligó a conducir aún más precavido. El acantilado era temido por quienes frecuentaban esa ruta. De hecho, muchos lo evitaban, prefiriendo tomar desvíos más largos, sobre todo cuando el clima no era favorable para viajes prolongados. A 50 metros bajo mis pies, al fondo del barranco, se podían distinguir restos oxidados de vehículos que alguna vez habían caído al vacío. Los rumores decían que esos accidentes no eran casuales, sino obra de algo que habitaba la sierra. Algo que nadie había visto, pero que todos temían. Este tramo era conocido como el Camino Muerto. No solo por los coches destrozados ni por el frío asesino que podía congelar hasta la flora y fauna local, sino por el extraño rumor que lo envolvía, la leyenda de un monstruo que rondaba el lugar, vigilando todo lo que pasara por ahí, ya fuera animal o humano. Según contaban, la criatura se movía a velocidades imposibles sobre el terreno nevado, galopando en sus 4 extremidades, a veces usando las copas de los árboles para desplazarse mejor y alcanzar a sus presas. Su apariencia era desconocida. Algunos aseguraban que parecía un primate prehistórico, un eslabón perdido surgido de viejas conspiraciones en libros y códices. Otros juraban que tenía forma alienígena, con espinas dorsales y garras tan afiladas que podrían cortar metal macizo. Personalmente, yo no creía que algo así pudiera existir. Pensaba que esos mitos provenían de animales salvajes comunes, y que el aislamiento del lugar había magnificado el miedo colectivo hacia un ente misterioso que supuestamente vagaba por la Sierra Nevada. Debido a mi escepticismo, no tomé el desvío habitual que otros camioneros solían hacer, aunque eso no significaba que condujera con menos cuidado. Para mí, el verdadero peligro no era un ser sobrenatural nunca estudiado, sino algún animal salvaje, y había motivos suficientes para estar alerta. Hacía 3 meses habían encontrado el camión de Ricardo, un veterano de las rutas, varado exactamente en el kilómetro 47,
entre la nieve y algunas ramas caídas. Había un rastro de sangre que se hacía más evidente debido a la abundante nieve congelada que cubría el camino, por lo que las autoridades no tuvieron problemas para seguirlo. Ahí estaba Ricardo. Parte de su cuerpo yacía en el suelo, otra parte colgaba en la copa de uno de los árboles. Es difícil de explicar, pero intentaré hacerlo. La policía halló los restos del desafortunado hombre, pero su piel estaba separada del resto de su cuerpo físico. Esta yacía en el suelo, empapada en su propia sangre. En lo alto del árbol, los músculos rojizos y aún tibios del sujeto colgaban inertes, como si hubieran sido colocados ahí estratégicamente, como un trofeo de caza. Nunca se supo qué acabó con la vida de Ricardo. Las investigaciones continuaban, pero el incidente alimentó aún más las teorías sobre el temido monstruo que, según decían, habitaba esos desolados parajes. Yo creía que los hechos eran reales, pero dudaba de la veracidad de las versiones exageradas. Tal vez la muerte de Ricardo fue menos visceral de lo que describían. Quizás fue simplemente un accidente desafortunado que pudo pasarle a cualquiera en cualquier parte del mundo, y que poco o nada tenía que ver con un ser de naturaleza misteriosa. O tal vez las leyendas eran ciertas y todo había ocurrido tal como lo contaban. Personalmente, nunca me dejé intimidar por esas disparatadas afirmaciones. Otra de las características extrañas del Camino Muerto era la inestabilidad de las comunicaciones. La radio, la señal de teléfono y cualquier equipo digital comenzaban a fallar. Muchos que se atrevían a transitar el lugar sabían que habían entrado cuando la radio emitía solo estática, y se daban cuenta de que salían cuando la música regresaba. Reconozco que no encontraba una explicación lógica para esto. Era algo simplemente raro, y realmente no tenía solución. El tormentoso clima no cesaba. Entonces, en medio del vendaval, escuché el sonido de aire escapando a presión, seguido de un ligero balanceo del camión. Lo que nadie deseaba que le ocurriera en el Camino Muerto había pasado. Un neumático se había ponchado. Me bajé para inspeccionar el daño. La llanta trasera derecha estaba perforada, pero no había un agujero. Parecía haberse rasgado, como si fueran costuras de una tela fina. Tampoco encontré el objeto que causó el desperfecto. Fui a la cabina posterior del tráiler por una refacción, cuando a unos metros de distancia escuché el sonido de unos pasos que se movían aparentemente con cautela. Me giré y me sobresalté al ver a un niño pequeño junto al borde del camino, de pie y aparentemente observándome. Digo aparentemente porque no podía ver su rostro. Lo cubría el gorro de una chaqueta roja acolchada que llevaba puesta. También vestía un pantalón café claro y botas marrones de nieve. Era, cuanto menos, preocupante ver a un niño solo ahí, pues su presencia carecía de lógica en ese momento y en ese lugar. Lo llamé, pero no respondió. Bajé de la cabina posterior, olvidando por completo que había estado buscando la refacción del neumático, pero al intentar acercarme al pequeño, este echó a correr. Me quedé ahí parado, sin saber qué hacer. Era una situación totalmente improbable. No podía simplemente cambiar la llanta e irme. Tal vez el niño había sufrido un accidente. Tal vez había un coche a algunos metros, donde sus padres estaban heridos o necesitaban ayuda. O no sé, había demasiadas posibilidades ante la inesperada aparición de un infante en medio de la nada, en la Sierra Nevada y los primeros indicios de lo que parecía ser una tormenta de nieve de considerable magnitud. Decidí seguir al niño fuera del camino, adentrándome en el bosque, alejándome de lo único que denotaba civilización en ese lugar. Le gritaba al niño, esperando que se detuviera para hablar con él, pero era muy rápido, o quizás yo era muy lento. Solo veía un punto rojo que se movía entre los árboles y la nieve, haciéndose cada vez más pequeño, hasta perderlo de vista. Me detuve unos momentos, hiperventilando, con mi aliento formando un vapor frío al chocar con la temperatura ambiente. Después de tomar aire, seguí caminando, aunque mi esperanza de encontrar al pequeño disminuía. Tampoco quería internarme demasiado en esa área del Camino Muerto, pues sabía que pronto podría desorientarme y perderme. Sin señal en el teléfono y sin poder regresar al camión, estaría metido en un problema grave. Caminé un poco más y di un último grito con todas mis fuerzas llamando al niño. Era lo máximo que podía hacer en esa situación. Planeaba cambiar la llanta, salir del Camino Muerto y llamar a la policía para notificar sobre mi avistamiento de un pequeño en medio de la sierra, al inicio de una tormenta de nieve. Me dirigí de vuelta hacia mi tráiler cuando escuché un leve murmullo a mis espaldas, lo que me hizo girar rápidamente. No vi nada alrededor,
pero luego escuché el crujido de las hojas de los árboles y vi nieve cayendo de ellos. Levanté la mirada y no pude ver más que el movimiento de las hojas y ramas que conformaban la copa de la fría vegetación local. Empecé a alarmarme, pues sentía que algo me acechaba. Tenía la sensación de tener al menos un par de ojos encima de mí todo el tiempo. Me di cuenta demasiado tarde de que me había quedado totalmente expuesto a un depredador de la zona. En ese instante, las leyendas de la criatura que dicen que ronda esa parte de la sierra no cruzaban por mi mente, pero más temprano que tarde descubriría de qué trataban esos rumores. Comencé a caminar apresuradamente hacia la carretera. Fue segundos después cuando indudablemente vi una figura, un bulto, saltando desde lo alto de un árbol hacia otro, ocultándose entre las ramas, como si me estuviera cazando. En ese momento, mis alarmas se dispararon y empecé a correr, huyendo con más urgencia que cuando perseguía al niño que no logré encontrar. Veía como el follaje de los árboles se agitaba con el paso violento de algo que era evidentemente pesado, provocando sacudidas entre las ramas por las cuales se abría camino. En esos momentos pensé que tal vez estaba cerca de un primate grande, y me negaba a considerar la posibilidad de que las leyendas fueran ciertas. Luego escuché un fuerte aullido, grave y profundo, que provenía a unos 20 metros de mí, lo cual me llenó de terror. No era el aullido de un mono ni de algún otro animal que hubiera escuchado antes. En ese momento, mis nervios se congelaron, y mi cuerpo respondía torpemente a las indicaciones de mi cerebro. En medio de mi desesperación, caí al suelo y me golpeé, lo que me dejó algo aturdido. Eso me hizo detener un momento y tratar de moverme con más cautela. Al levantar la mirada, mientras estaba en el suelo, pude ver a unos cuantos metros la carretera y el débil brillo del metal de mi tráiler, lo cual me devolvió algo de tranquilidad. Me levanté y seguí corriendo. Justo antes de llegar al camino, escuché un fuerte gruñido a mis espaldas, a solo unos metros de mí. Me di la vuelta, y a día de hoy, casi 10 años después, aún no sé qué fue lo que vi entre los árboles y la nieve, en ese solitario camino escarchado. Una criatura sin pelo, con piel grisácea, de ojos pequeños pero brillantes, me miraba fijamente. Sus dientes sobresalían de su hocico. No tenía nariz, solo un tabique cubierto de piel grisácea y seca. No era un mono ni algún tipo de primate, pues su cuerpo delgado y su morfología en general no coincidían con esos animales, además de que ellos no habitan la sierra de Chihuahua. No tenía pelo, o más bien tenía un vello muy escaso y delgado, pero una de las características más extrañas era que su cabeza se asemejaba mucho a la de un humano. Su cráneo era totalmente redondo, su mandíbula prominente, diseñada para los grandes dientes que portaba en el hocico. Sus orejas eran largas y puntiagudas, y parecía tener una enorme facilidad para recorrer largas distancias balanceándose con sus extremidades largas. Al verla directamente, esta volvió a gritar con un aullido ensordecedor, y yo me eché a correr. Segundos después de continuar mi huida, podía sentir como sus pasos se acercaban a mi espalda. Tal vez un detalle que salvó mi vida, y me permite contar esta historia hoy, fue que, al momento de ver al niño del otro lado del camino minutos antes, olvidé por completo lo que estaba haciendo antes de percatarme de su presencia, por lo que dejé la puerta de mi tráiler abierta. Esto me permitió entrar directamente en la cabina y cerrar la puerta. De otro modo, me hubiera detenido a buscar la llave, y el simple proceso de abrir el acceso me habría costado segundos vitales en esa situación. Al meterme en mi tráiler y cerrar la puerta detrás de mí, escuché el embate de algo contra ella. La criatura comenzó a golpear el camión, y este se mecía de un lado a otro. Era muy extraño, su peso no correspondía a una fuerza física tan grande. Era ilógico que ese ser pudiera mover un camión de varias toneladas solo con embestirlo, pero lo estaba logrando. En medio de la ventisca, mientras era asediado por el extraño ser, vi una luz acercándose desde mi izquierda, por la carretera. Conforme esta luz se hacía más intensa, la insistencia del extraño ser comenzó a disminuir. Cuando la luz ya estaba muy cerca, hubo un gruñido final, y el movimiento del tráiler cesó. Un coche patrulla transitaba el camino, dirigiéndose hacia el norte, pues no había alcanzado a llegar a su destino a tiempo para resguardarse de la tormenta helada. Me asomé por la ventana del tráiler y llamé la atención del policía. Él me vio pronto y se orilló. Le pedí que me llevara al poblado más cercano, y así lo hizo. Cuando subí a la parte trasera de la patrulla, miré hacia atrás y el ser ya no se encontraba por ningún lado. Fue como si hubiera desaparecido, aunque la visibilidad del entorno era limitada debido a la tormenta. Lo que alcancé a ver fue un pequeño punto rojo,
el cual no estoy seguro de si era lo que creo que era, pues pronto volvió a desaparecer. Al llegar al poblado, estuve indeciso sobre contarle la verdad a la policía local, pero al final terminé haciéndolo, claro, con el cuidado de no parecer alguien que se dejó llevar por la superstición y la desesperación del momento. Les dije que había visto un animal salvaje que intentó atacarme, cuyo aspecto no logré reconocer. Era la verdad, no estaba mintiendo en absoluto. Claro, el aspecto del ser era algo que no se asemejaba a ningún animal o cosa que hubiera visto antes, pero no profundicé en esos detalles, pues me pareció innecesario. También les hablé sobre el niño que vi ahí solo, a lo cual la única respuesta que recibí fue que habría una investigación al respecto. No fueron imaginaciones mías, pues días después regresé por el camión acompañado de otras personas. La puerta del tráiler del lado del conductor estaba ligeramente abollada y tenía algunos raspones, como si algo la hubiera estado sacudiendo. Tuve la suerte de que nadie robó nada del camión y también de que el policía que pasó por ahí ese día me hubiera encontrado, pues el Camino Muerto es muy conocido por las leyendas que circulan en la localidad. Ahora sé que esas historias tienen algo de verdad. Sé que hay algo en ese lugar que no pertenece a ninguna criatura vista antes. Sé que las leyendas del Camino Muerto son reales, tal vez no como las cuentan algunos, pero el origen de estas tiene un fundamento que pude ver con mis propios ojos, y fue lo más aterrador que me ha sucedido en la vida. Un cabo suelto del que nunca tuve respuesta fue el niño. A menos que alguien viva en las inmediaciones, no tiene sentido que alguien hubiera estado por ahí. No hay casas ni cabañas cerca. El poblado más cercano está a varios kilómetros del lugar, y no supe de reportes de desapariciones. La policía no encontró a nadie después de mi reporte, y de haber habido un niño rondando por esa soledad, seguramente se habría topado con la criatura que yo encontré, o más bien, la criatura que me encontró a mí. Por momentos he pensado que el niño es un señuelo, una forma de atraer a los incautos que transitan el camino, hacerlos bajar de sus transportes y que vayan a buscarlo, internándose en lo más inhóspito del lugar, donde son presas fáciles para la criatura que ahí habita. Y nadie habla de un niño pequeño que va por el borde del frío camino porque, hasta ese día, nadie había vivido para contarlo. Pero claro, solo son especulaciones mías. Han pasado casi 10 años desde entonces, y por ninguna razón vuelvo a recorrer el Camino Muerto. Siempre tomo el desvío que alarga el trayecto, pero que no alberga el peligro de encontrarse con algún ser misterioso y desconocido. Tampoco me encargué de difundir mi experiencia entre mis compañeros de ruta, pues la fama del lugar ya era suficiente, y poco o nada contribuiría a mi relato a lo que ya se cuenta. Me daba miedo también que la gente empezara a creer que mi cordura se estaba deteriorando, pero hoy me atreví a narrar esta experiencia, poco antes de que se cumpla una década de lo que viví ahí, en el Camino Muerto. Aún hoy, 10 años después, sigo sin poder dormir bien. Cada vez que conduzco por zonas remotas o veo un niño pequeño con una chaqueta roja en la carretera, mi corazón late desbocado. No puedo evitar preguntarme, ¿era el niño parte de la criatura? ¿O era una víctima como yo, atrapado en algún ritual macabro que nunca comprenderé del todo? Lo único que sé con certeza es que el Camino Muerto existe, y que sus secretos siguen ahí, esperando a su próxima presa. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué harías tú si te encontraras en esa situación? ¿Crees que fue una casualidad o algo sobrenatural? Y más importante aún, ¿alguna vez has vivido algo similar? Comparte tu historia en los comentarios. Tal vez juntos podamos encontrarle sentido a lo que parece inexplicable. Porque recuerda, algunas cosas no están destinadas a ser explicadas, pero eso no significa que debamos dejar de buscar respuestas. Déjame saber qué opinas, porque quizás, solo quizás, alguien más haya estado allí y pueda ayudarnos a entender lo que realmente pasó aquella noche helada en Chihuahua. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para más historias como estas de terror. Y no olvides suscribirte porque si no vas a chupar faros.